tiempo de Dios es perfecto y que nadie va a ser eterno en esta tierra. Pero cuando nosotros no conocemos a Dios no pensamos eso. Vivimos locamente, como decimos, ¿verdad? Hacemos locuras de jóvenes porque pues yo no creo que ustedes así nacieron, ¿verdad? Todos fuimos jóvenes. Por ejemplo, ¿verdad? Yo cuando era joven, pues yo nunca pensaba en que existía la muerte, ¿no? Uno piensa que uno es eterno y que nosotros vamos a vivir siempre así. No pensamos en lo que realmente Dios habla hasta que te confronta o hasta que pasa algo en tu vida y tú encuentras a alguien que te habla de un Dios, ¿verdad? Y a veces no lo creemos porque tú dices, yo no conozco ese Dios, porque si Dios me conociera no me hubiera pasado esto, o no me hubieran abandonado, o no me hubieran pegado mis padres, o no me hubieran abandonado. Todo eso venimos a nuestra cabeza, ¿no? Pero cuando conocemos a Dios y nos llevan a su presencia, allí es donde empieza la verdadera vida de nosotros. Allí es donde te confronta a Dios y aún así no pensamos todavía en esto. Hasta que pasas una situación o hasta que realmente Dios habla a tu corazón. Este salmo nos habla sobre tus mañanas, cómo comienza tus días, cómo tú estás cada día caminando. Y aún si tú no conoces de Dios, esta palabra también te puede ayudar. Porque aunque tú seas muy joven, es tiempo de pensar cómo tú estás caminando. Porque al que le vamos a dar cuentas es a Dios. Tú no le vas a dar cuenta a tus padres, ni a tus amigos, ni a nadie, ¿verdad? Solamente a un Dios, cuando estemos en su presencia, es donde Él te va a decir, ¿qué hiciste con el tiempo que yo te di? Nunca, tal vez alguien te llegó a hablar de mí y tú lo tomaste de a loco. Tú decías que yo no existía, ¿verdad? Y alguien que ya estamos más maduros como yo, nos pone a reflexionar muchas cosas sobre este Salmo 90:12. Dice, imagínate que despiertas cada mañana con la batería al 100, pero sabes que se va a agotar al final del día y no tienes un cargador a la mano. ¿Gastarías esa batería en aplicaciones que no te van a llenar? En aplicaciones que no te están dando una enseñanza. Y es lo que nos hablaba Pastora, ¿verdad? Sobre las aplicaciones en donde estamos tomando nuestro tiempo. Y dice, no acabes tu batería en cosas inútiles que no te dan nada bueno. En el Salmo 90:12 nos recuerda que el día y los días son cortos para nosotros. Dice que nuestros días son limitados. Contar nuestros días significa cuidar la batería de nuestra vida, invirtiendo nuestra energía que realmente importa, el amor, la fe, la familia y nuestro propósito en Dios, en lugar de desperdiciarla en fanes pasajeros, ¿verdad? Dice, ¿en qué realmente, qué nos debe de importar a nosotros? El amor a veces no existe en nosotros porque venimos dañados, porque ya venimos lastimados. Tú ya no vas a creer en el amor. Y te hablan de un Dios que está lleno de amor, pero aún así tú todavía no lo crees por las heridas que tú traes en tu corazón. Pero cuando tú te acercas a Él, Él te enseña lo que es realmente el amor. Porque Él no te va a herir, Él no te va a traicionar y Él nunca te va a dejar. Ese es el amor de Dios que Él nos enseña. Y después te dice la fe.
tú empieza a trabajar la fe en ti cuando tú pasas una enfermedad, cuando un hijo se te enferma, cuando te dan un diagnóstico, te espantas y dices, ¿qué estoy haciendo? Ahora tengo que poner mi fe. Yo pasé 5 años que necesitaba yo y que tal vez Dios estaba trabajando en mi fe y que yo pensé que yo no me iba a poder componer, que yo pensé que yo no podía sanarme. Pero yo tuve un proceso y era la fe. Yo tenía que vivir a través de la fe. Y no te estoy diciendo que tú tengas fe, te sientes y que el cielo se va a abrir y que Dios va a bajar y que te va a dar todo como una varita, ¿verdad? La fe es que tú hagas las cosas. Es que si tú tienes un trabajo y tú dices, no me alcanza con este trabajo, pero si tu fe está activa, ese trabajo te pueden dar un aumento o te pueden dar un mejor trabajo. La fe es cuando te dicen, tu tiempo ya acabó. No, porque el único que sabe el tiempo de nosotros es Dios. Entonces, ahí es cuando empieza tu fe y tú le dices al Señor, ¿qué es lo que yo necesito? Si es mi tiempo o tú tienes un propósito para mí, ¿verdad? Porque a veces vemos personas que tú dices, ¿cómo es posible que pasó eso? Es porque Dios tiene un propósito contigo. Y a veces, aunque Dios te saque de eso, a veces no lo entendemos todavía. Ahora te dice, la familia. La familia es bien importante, que ahora ya no tenemos a la familia, que ahora nuestro afán es de trabajar, salir adelante, tener y tener. Mis hijos ya son adultos, ellos conocieron de Dios, gracias a Dios, de niños, que fue un proceso grande, un testimonio que yo tengo y que muchos ya lo conocen, pero ahora le digo a mi esposo, creo que ya el tiempo es de nosotros. Creo que debemos de salir, debemos de dejar un poquito el trabajo porque aún seguimos afanados. Y no sabemos el tiempo, solamente Dios sabe el tiempo de nosotros. Y aún seguimos afanados. Digo, no, hay que tomar un tiempo para nosotros. Ya nuestros hijos ya hicieron su vida, ya son adultos. Y que aún, aunque sean adultos, claro que no los dejamos, seguimos orando por él y por sus familias, ¿verdad? Por mis nietos, por mi nieto, su esposa y todo, porque tengo un soltero. Pero le digo a mi esposo, creo que el tiempo nunca lo tuvimos nosotros, porque siempre nos afanamos al trabajo. Y hoy le digo al Señor, perdóname, Señor, porque yo no tuve el tiempo con mis hijos. Y ahora el tiempo lo tengo con mi nieto. Y yo digo, ¿cómo yo no pude tener ese tiempo con mis hijos? Que hoy lo tengo con el nieto. Y es bien diferente, ¿verdad? El amor es bien diferente. Y que a veces tus hijos te dicen, ¿por qué tú lo tratas bien y a mí nunca me trataste bien? ¿Por qué tú le hablas con amor y a mí sí me daba los chanclas? Y a él no, a él le das todo, ¿verdad? Y entonces decimos, pero sí es cierto, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó, verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos viene a hablar con amor. Y claro, la educación son de los padres, ¿verdad? Yo estoy hablando del amor porque yo no puedo educarlo. El que lo educa es su papá y su mamá. Yo siempre le he dicho a mi nieto, ellos son tus padres, solamente tú vienes a visitarme, yo te doy el amor, te doy lo que quieras, pero la disciplina es de los papás, ¿verdad? Siempre. Si mi nuera me dice el niño está así y así, habla con él, no le des esto, no. Y eso es tener una comunicación también con ella, ¿verdad? Y a veces yo le digo, pero es que a mí no me ha hecho nada. Y me dice ella, pero es que a mí sí, le digo, pero es que a mí no. Y ahí estamos, ¿no? Peleando con el nieto por ese cariño. Pero es bien bonito pensar en la familia y tomarnos un tiempo. Dios
nunca te va a dejar sin comida, nunca te va a dejar sin un techo, porque yo lo he vivido. Yo lo he vivido, hemos vivido en la pandemia lo peor que pasó y que nunca me faltó la comida. Y solo mi esposo trabajaba. Solamente él trabajaba. Gracias a Dios no nos tocó esa enfermedad, pero siempre teníamos ese cuidado, ¿verdad? Porque tú salías y tú no sabías en qué momento te ibas a contagiar, aunque trabajaras. Pero bueno, esa ya es otra historia también. Pero dije yo, me di cuenta que nunca te dejó Dios. A mí nunca me dejó. Y aún estuve sin casa, anduve en la calle. Yo anduve en la calle un año. Y nunca, nunca, mis hermanos y amigos, Dios me soltó de su mano. Nunca me faltó un plato de comida, nunca me faltó un techo. Porque Él abrió las puertas para que mi esposo tuviera el trabajo y tuviéramos para sobrevivir ese año que estuvo así. ¿Vea? Entonces, es ese ahora dice, y nuestro propósito en Dios. ¿Cuál es tu propósito? Tú le has preguntado a Dios, ¿cuál es mi propósito aquí en la tierra? Los que conocemos de Dios, los que conocemos la palabra. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué Dios te tiene dando una clase? ¿Por qué Dios te tiene escuchándolo? ¿Por qué Dios te tiene leyendo la palabra? Tal vez para que tú le hables a otros, o tal vez para que tú seas mejor persona delante de otros. Porque fallas las vamos a tener, fallas todos, nadie es perfecto en la tierra, pero Dios nos perfecciona cada día. Y te vas a equivocar, claro que te vas a equivocar, porque todos nos hemos equivocado, aún caminando con Dios. Tenemos y nos equivocamos. Entonces dice, hoy en día la sociedad mide el éxito por tan ocupados que estamos. Corremos de un lado a otro. Pero estar ocupados no es lo mismo que ser sabios. No es lo mismo, ¿verdad? Moisés escribió este salmo en el desierto al ver que la vida se pasaba en un abrir y cerrar de ojos. Ahí nos está diciendo Dios que nosotros no sabemos si vamos a amanecer. No sabemos si al otro día tú vas a abrir tus ojos. Yo tengo un año que perdí a mi amiga. Y mi mejor amiga, yo lo puedo decir que fue mi mejor amiga. Y me dolió cuando ella partió. Yo dejé mi trabajo 2 años. Cuando yo regresé en mayo del año pasado, yo todavía la vi, platicamos. Y a los 2 meses, ella falleció. Y yo dije, ¿en qué momento? ¿En qué momento yo no conviví más con ella? ¿En qué momento yo no pude estar con ella? Porque solo nos veíamos en el trabajo, convivíamos, pero no realmente hablábamos tanto. Y cuando ella partió, yo me di cuenta que la vida es como dice aquí, de un cerrar y abrir de ojos. Nunca me imaginé lo que iba a pasar. Yo la vi todavía en mayo y en julio del año pasado ella partió. Y fue muy doloroso para mí porque ella era mi mejor amiga y lo puedo decir delante de Dios que ella era mi mejor amiga. Porque ella, siempre yo le contaba mis cosas. Ella nunca quiso aceptar a Cristo, ¿verdad? Yo le hablaba, pero solamente ella sabe, ella sé que está con el Señor y sé que ella está bien y que ya no está con ese dolor que ella tenía, porque esa enfermedad se la acabó rápido. Entonces, nos dice aquí que nuestra vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. El Salmo 90:12 es un llamado a detenernos en medio de nuestra agenda saturada. No se trata de hacer más cosas, sino de hacer las cosas correctas.
La verdadera sabiduría empieza cuando reconocemos nuestra fragilidad y la permitimos a Dios guiar nuestras prioridades diarias. Entonces, que nos habla este salmo maravilloso, que la vida en la tierra es corta y que solamente Él sabe en qué momento vamos a partir con Él. Había un pasaje también de la Biblia que era el Salmo 90:10, que también te habla de esa misma que estamos hablando sobre lo que Dios está hablándonos aquí, y nos dice, el Salmo 90:10 nos dice, se los voy a leer aquí, lo tengo, dice, los días de nuestra edad son 60 años, 70 años, que si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. Dios dice que a los 70 años, y si bien nos va, a los 80, ¿verdad? Entonces, digo, Señor, y a veces pues no siempre va a ser eso, ¿verdad? Porque sabemos que hay unos que parten más temprano. Pero ese también, ese versículo 90:10 también nos habla de lo que es la vida aquí en la tierra, como nosotros estamos llevando nuestra vida. Si tú no conoces a Dios, yo te invito a que te acerques a Él. No importa la edad que tú tengas, no importa si tú eres joven, es tiempo de que tú lo busques. Es tiempo de que tú te acerques a Él, aunque tú estés jovencito. Aunque tú me digas, yo quiero vivir la vida loca y que nadie me diga. Claro que la vida no, tú puedes vivirla, porque dice la palabra de Dios que Él nos da el libre albedrío. Pero tú vas a aprender en esa palabra lo bueno más y lo malo. Entonces no te estoy diciendo que porque tú aceptes a Cristo tienes que ser perfecto. No. ¿Por qué? Porque también es que vamos caminando junto con Él y Él te va perfeccionando. Y otra cosa, nunca te fijes si tú aceptas a Dios, si tú lo buscas, nunca aceptes que te digan, y tú siendo cristiana y mira cómo eres. No lo aceptes, porque el único que nos está perfeccionando es Dios. Y nosotros tenemos tanto un corazón de pollo que decimos, ya no voy a la iglesia porque ya me dijeron que yo soy esto y que yo soy lo otro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que te alejan de Dios, no de las personas. Porque si tú te alejas de Dios, ahí es donde el enemigo viene y es más fácil de que Él te atrape y tú vayas otra vez a caer en las cosas que no están bien delante de Dios. Yo siempre he dicho y siempre le digo a mi esposo, mira, el único que te puede cuidar las 24/7 es Dios. Yo no soy Dios, yo no puedo cuidarte, yo no puedo andar atrás de ti, porque yo no soy Dios. Pero Él nos ve cada día, las 24/7, como dicen, ¿verdad? Él siempre nos está viendo. Entonces, yo te invito a que tú busques de Dios. Te invito a que tú lo busques. No importa la edad que tú tengas. ¿Por qué? Porque Él te va a ir perfeccionando cada día. Y no importa tú cómo llegues. Porque dicen que la iglesia es un hospital. ¿Por qué? Porque nos vamos heridos, vamos quebrantados, vamos realmente mal. Por eso dicen que la iglesia es un hospital de almas. Entonces, no importa tu condición, acércate a Dios, porque Él tiene un propósito para ti en tu vida. No podemos controlar cuántos años viviremos, pero sí podemos rendir el tiempo presente en las manos de Dios, ¿verdad? Dice, no podemos controlar cuántos años viviremos. Nosotros no sabemos,
Pero si tú dices aquí, si podemos rendir el tiempo presente en sus manos, entonces Él es el único que sabrá cuándo nosotros vamos a partir. Pero Él nos está diciendo en este salmo, fíjate cómo tú estás caminando. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? Si tú tienes un problema, acércate de Él. Si tú tienes un vicio, acércate a Él. Si tú tienes una enfermedad, acércate a Él. Y no creas en las personas que te rodean y que te dicen, Él no te va a sanar, Él no te va a hacer esto, Él no te va a hacer lo otro. Esa es una mentira del enemigo, porque Él es el único que te puede quitar cualquier vicio. Él es el único que te puede sanar tu corazón y esas heridas, Él te las puede cicatrizar. Así es que yo te invito que tú te acerques, que dejes de estar viendo la iglesia como si solamente te están juzgando. No, el único que nos puede juzgar es Dios. Pero cuando tú le entregas la vida a Él te aseguro que nunca te va a soltar de su mano, porque eso fue lo que a mí me pasó y yo te puedo dar un testimonio, pero sé que pastor tiene contadas sus horas y si te cuento mi testimonio son 5 horas. Así es que yo los invito, ¿verdad? A que hagamos reflexión de este Salmo 90:12, donde nos está hablando sobre nuestra vida, que el tiempo es corto y que tú reflexiones que desde que tú naciste hasta ahorita, cómo has caminado. Y si tú me dices, doña Isabel, como tú me quieras decir, yo no conozco a Dios, ¿tú qué crees? Yo te puedo decir que Dios, cuando tú te acercas, Él no le importa cómo llegues. Él no le importa lo que tú hiciste en tu pasado. Él le va a importar salvar tu alma. Él no le va a importar si tú vas borracho, si tú eres algo malo para el mundo. Para Él no. Para Él es un rescate más que le quita al enemigo. Porque los que no conocemos de Él, los que no conocíamos, decía al enemigo, esta es mía y no te la doy, ¿verdad? Entonces Dios dice, no, yo voy a pelear por ella. Hay una canción bien hermosa que dice, Él pagó el precio por mí. Esta es una alabanza que canta una pastora también, que yo la he escuchado y él dice, Él pagó el precio por mí. Y nadie más puede pagar el precio tan grande que fue su sangre preciosa. Entonces Él ya pagó por ti. Entonces lo que ahora nos toca es acercarnos a Él y dar la vida por Él. Simplemente estar con Él, ¿verdad? Gracias. Esta es una pequeña oración. Me toca también un poquito orar sobre lo que es que nosotros tenemos a veces ceguera espiritual, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos abra esos ojos espirituales, que nosotros nos quite esa soberbia, que nos quite el orgullo, el engaño, para que esa venda se te caiga de tus ojos, para que no tengas esa ceguera espiritual. Y no te estoy diciendo que te quedas ciega, literal, no. Esto es una ceguera espiritual, quiere decir cuando el enemigo te tiene engañado, cuando él no deja ver que tú veas lo que realmente tiene Dios para ti. Voy a orar. Gracias, pastor, gracias al ministerio que me ha dado esta oportunidad de dar esta pequeña clase y que en mi vida ha trabajado el Señor mucho, mucho ha trabajado y que el único que no se rinde es Él. Él no se rinde con nosotros. Nosotros sí, pero Él no. Él nos sigue dando la sabiduría y nos sigue dando la paz en nuestro corazón. Y gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Gracias, Señor, te pido, Señor amado,
Padre, si nosotros tenemos esa ceguera espiritual, Señor, que tú abras nuestros ojos, Padre, que podamos ver, Señor amado, lo que tú ves, Padre Santo. Que tú, Señor, nos quites esa venda de los ojos, Señor amado, que el enemigo no venga a engañarnos, Padre, que no venga a poner palabra en nuestra boca, Señor, contra aquellos que aún no te conocen, Padre. Guardar, Padre, nuestra boca de no juzgar, Señor, aquel que viene necesitado, Padre, aquel que tiene un problema, aquel que tiene una enfermedad, Señor. Padre, quítanos ese orgullo, Señor, esa altivez, Padre, tal vez, Señor, que entre nosotros haya, Señor, porque tal vez nosotros te conocemos, Padre, pero aquel que no te conoce, Señor, danos esa sabiduría, Padre, para entenderlo y saber que en algún tiempo nosotros estuvimos en ese camino también, Señor. Gracias, Padre, te doy por cada uno de mis hermanos de este ministerio, Padre. Gracias por los pastores de este ministerio, Señor.